Omar Omar. Prieto. Si Omar no te Prieto, agarro, te aprieto. adianche, mi amigo. ¿Cómo le va? andamos? ¿Va la deporte? La vez pasada entré re mal, ¿verdad? Pero ahora ya Exacto. estoy. Gente Claro. linda, ¿cómo andamos? Hoy Buen día es- a todos. Hoy ya estamos otra vez. Jueves. Sí, señor. Debíamos de Bueno. haber estado ayer. Pero por el problema que tuvimos, el inconveniente que queríamos invitarle a la señora que no Sí. pudo venir, he visto el programa, entonces estamos hoy como siempre. Ahí está como siempre, ¿eh? Sí. No, Bueno, Julio, ¿cuál perereca ha venido, Julio? Ya por su remera dice Xuxa. ¿qué pasó? Su remera dice Xuxa. No, está muy elegante como Cuco, siempre. dice. amigo, ¿eh? A ver. Bueno, como siempre, imperdible nuestra telenovela. Ya sabes, 19 horas. Ayer, Sí. una vez más, que hizo Tamara, empezó a rogarle a Víctor Manuel para que por favor, le pueda conseguir, se puedan ir a hacer los papeleos para que pueda tener la criatura en sus manos. Ya. Eso vamos a ver en el capítulo anterior que sucedió ayer. También Lorenza, que ya está sintiendo un poquito su pecho. Sí. Mira que ya más adelante le van a salir con un cáncer de mama. Sí. Que también ya va sintiendo. Acá tenemos el capítulo anterior que estuvimos viendo ayer miércoles. Antes de venir directo a la antes, quiero mostrar. Esto se lleva justamente al horno. Ya, Cleli está por ahí. Ven, muñequita, llévame al horno. Esto 15 minutos, ¿eh? Ahora sí, el capítulo de ayer de El privilegio de amar. Por favor. Yo perdí a nuestro hijo. Deberías al menos apoyarme en lugar de negarme ese derecho. Por favor, Víctor Manuel, ayúdame a realizar los trámites necesarios para la adopción, te lo suplico, no me lo niegues. No me niegues esa felicidad. Basta, Tamara. Basta, Tamara. Déjame en paz. No voy a ayudarte. Esa es mi última palabra. Bueno, ahí le teníamos a Lorenza buscando Sí. ya su medicamento porque ya Ya. viste cómo estaba atajando su pecho Sí. porque ya empieza a sentir, ¿verdad? Bueno, justamente como plato fuerte del día tenemos su biografía, su historia, su vida, cómo empezó, cuántas novelas ya tiene. ¿Por qué tenés que cerrar tu ojo cuando hablas? No cierro, mijo. Cada detalle que él se fija que no me deja tranquilo. Bueno, Ahí va. bueno, continuemos. Nosotros tenemos como plato fuerte, como ya le había dicho, a Sabine Musier. Ella es germana. Ella nació en Alemania. Ah, no me digas. Sí, descendiente alemana. Y, por supuesto... vino a ¿Hermana de vivir- quién es? ¿Eh? ¿Hermana de quién es? Es que hermana, no sé nada. A ver la biografía. Dale, la biografía de Sabine Musier. Musier nació en Alemania Occidental, pero cuando era muy pequeña, ella y su madre emigraron a Mazatlán, Sinaloa, México, donde creció tranquilamente. Sin embargo, quería hacerse actriz y se mudó a México DF para asistir al Centro de Educación Artística. En 1998 le dieron el papel de modelo amable Lorenza Torres en la telenovela exitosa El privilegio de amar. Algunos críticos han dicho que Lorenza fue el mejor papel de Musier. Ese mismo año hizo 2 papeles nuevos. Entre el 2001 hasta el 2014, Musier se integró al elenco 13 telenovelas y obras de teatro. Musier tiene 2 hijos con Jorge Peralta, un hombre de negocios chileno. En el 2002, aunque ella frecuentemente se refería a Peralta como su esposo o su marido, según Peralta, los dos nunca se casaron oficialmente. Musier y Peralta se separaron en enero del 2008. La reconocida actriz mexicana Sabina Musier reveló que mantuvo una relación con Eric Zapater, uno de los integrantes del reality juvenil Combate. Al parecer, la diferencia de edad no fue impedimento para la actriz mexicana, ya que Sabine, de 48 años, le llevaba 19 años de ventaja a Zapater. La relación terminó a mediados del 2014. Bueno, como le estábamos diciendo, ahí teníamos un poquito de Sabine Musier, su biografía, Pero cómo qué mujer empezó, más cómo linda, comenzó. Y 48 años tiene, 48 años y cómo sigue espléndida ella. Muy linda, muy Sí. linda. Y bueno, como siempre para despedirnos tenemos nosotros nuestro
como postre ya tenemos el avance de que va a ser para esta noche. Pero en primer lugar, se topa otra vez Luciana con Lorenza y empiezan a, ya sabes, que no se aguanta como siempre. Ya tú sabes. Ya tú sabes qué pasa. El adelanto para esta noche, 19 horas, el privilegio de amar, imperdible. Nosotros, como siempre, nos vemos el miércoles y Dios mediante. Hoy, en un nuevo capítulo del privilegio de amar. Hola, ya estoy aquí, madre. Lista para la junta con las personas del patronato. Mi marido va a llegar más tarde, ¿eh? Ay, hija. Es que no sé ni cómo decírtelo. ¿Qué pasa? Voy a hablarte con la verdad. El patronato se enteró que tuviste un intento de suicidio y rechazaron definitivamente tu solicitud de adopción. Ay, mi madre. Dígame que no es cierto. Dígame que no es cierto. Ay, tan bien que estábamos. Sabía que estarías aquí, sin embargo no me importó venir. Ah, pues entonces es que hija de la mala vida, ¿o qué? No vine por ti, así que te suplico que ni me hables. Si no quiere que Lorenza le hable y le molesta su presencia, pues es muy fácil. Váyase, porque hasta donde yo sé, aquí nadie le invitó. Es más, a mí también me haría un gran favor si se fuera. Vive los últimos capítulos del privilegio de amar. Lunes a viernes, 19 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Bueno, imperdible, hoy 7. Sí, 19 horas. Ahí están, bueno. En los últimos capítulos ya estamos. Ya estamos, Le dije que hasta enero más lo iba a continuar la telenovela ¿Y nuestra. qué tenemos Pero para vos es demasiado largo. Exactamente, me confunde todo. Bueno, Omar, será hasta el próximo Sí, miércoles. si Dios pues. mediante. Miércoles. Yo creo que el miércoles ya Ya vamos a estar, estar en nuestro Bueno, día. mira lo que estoy haciendo.